Ustedes sabían, hermanos, que hay tipos de oración. Para empezar, normalmente cuando recién nos convertimos, pensamos que nos dicen orar es hablar con Dios, ¿no? Y tú puedes hablar con Dios en tus propias palabras y decirle lo que tú sientes y decirle lo que tú quieres, o pedirle a Él algo, ¿no? Pero normalmente no nos enseñan que hay diferentes tipos de oración. Y la misma palabra nos enseña que hay tipos de oración, hay formas, hay maneras de orar, de hablar con Dios, incluso hasta de pedir las cosas. Amén. Entonces, espero que me sigan y vamos a adentrarnos en este tema muy bonito. Entonces, comenzamos, hermanos, los tipos de oración, el cómo orar. Así se llama el tema del día de hoy. Vamos a preguntarnos primero qué es la oración, ¿no? Vamos al origen de la palabra. La oración, como les dije en un inicio, cuando recién nos convertimos nos dicen orar es hablar con Dios. Y sí, en efecto, la oración nos sirve como un medio de comunicación directa con el Padre, con Dios, ¿no? Tengamos en cuenta esto, hermanos. Hay pocas maneras en las que nosotros podemos conectarnos o comunicarnos con Dios realmente, pero Dios nos regaló la oración como una manera directa de hablar con Él, ¿no? Ahorita por decir un ejemplo, ¿qué otra manera hay de conectarnos con Dios? Yo sé que a muchos no contestamos ahorita porque tenemos lo de los micrófonos muteados, pero voy a contestar yo. Otra manera de conectarnos con Dios es a través de la palabra, ¿no? La palabra nos hace que nosotros escuchemos la voz de Dios o lo que Dios nos quiere decir, que ya lo plasmó en su palabra, ¿no? Entonces tenemos a la oración como un método en el cual nosotros hablamos con Dios. La palabra es un método, es un medio por el cual Dios nos habla a nosotros. Pero ¿cómo hablamos nosotros a Dios? A través de la oración. Está muy padre porque va de la mano la palabra y la oración. Entonces, la oración efectivamente es una conversación entre Dios y el ser humano. Cuando nosotros oramos, vamos a ver cómo debemos hacerlo. Para empezar, el hombre ha sido creado para alabar a Dios, así como vienen estas diapositivas que hice con mucho amor y cariño para que podamos seguir el tema. En el punto 2 dice, el hombre ha sido creado para alabar a Dios. La palabra de Dios dice, fuimos creados para alabanza de su gloria. Pero ¿cómo vamos a alabar a Dios? Hay muchas maneras de alabarlo, pero la principal es a través de nuestros labios, ¿no? Darle a Él la alabanza, la gloria. La misma palabra nos lo enseña en Apocalipsis. Dice que todos los seres vivientes dicen a Él santo, 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 ¿verdad? Dice que lo glorifican. Entonces también los salmos dice todo lo que respira alabe al Señor. Incluso los mismos salmos dicen, y la misma palabra de Dios dice, hasta la creación habla, los árboles cantan, dice, ¿no? Hablan a Dios. Entonces, la oración es algo muy poderoso. Dice aquí, a través de la oración, voy a hacer esto más chiquito, a través de la oración se le da alabanza y gloria, de lo cual el ser humano se favorece espiritualmente, recibiendo el amor de Dios Padre por la comunión con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ahí vemos a la Trinidad, Santa Trinidad, Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, le damos a Él toda la gloria y la alabanza, pero también nosotros nos vemos beneficiados por su amor. Entonces, esto es lo que significa la oración, hermanos. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que el poder de la oración no puede ser subestimado. Es decir, no deberíamos en ningún momento dudar del poder que tiene la oración. Dios nos ha regalado la oración para hablar con Él directamente, tener un acceso directo para tener una audiencia con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el Dios de dioses, dice su palabra, y el Rey de Reyes. Pero la oración, el poder de la oración no debe ser subestimado, no debemos de dudar, no debemos de pensar que no
tiene efecto alguno. Al contrario, hermanos, tenemos que entender ese poder que Dios nos ha regalado a través de la oración. ¿Dónde viene eso? En Santiago 5:16 vemos un claro ejemplo. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto se refiere al poder de la oración cuando se tiene una relación cercana a Dios. Porque, ojo, veamos que dice eficaz del justo. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Yo les preguntaría a ustedes, hermanos, ¿se consideran ustedes justos o justas? Practican, acuérdense que justo es aquel que practica la justicia, y la justicia que viene de parte de Dios. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Esto quiere decir que tenemos que entender que la oración tiene un gran poder, puede mucho, dice ahí. En Santiago 5:17, hermanos, si vemos aquí en la pantallita o si quieren buscarlo en sus Biblias, también es válido. Pero en Santiago 5:17 nos da otro ejemplo. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto quiere decir, era de carne y hueso como nosotros. Elías también era como un ser humano, también era tentado, también pasaba por pruebas, también se enfermaba, también tenía hambre, pasaba por lo mismo que nosotros. Y dice en el 5:17 más adelante, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por, ¿cuánto, hermanos? 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué podemos entender con esto, hermanos? Dice ahí abajito que el poder de la oración no es el resultado de la persona orando, eso también es importante. Más bien, por el contrario, el poder de la oración reside en el Dios a quien oramos. Al principio del versículo dice, Elías era un hombre, ¿no? Básicamente, era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Aquí nos quiere decir la palabra que si Elías pudo orar para que dejara de llover por más de 3 años, por 3 años y medio, y sucedió así, ¿por qué nosotros no podríamos también hacerlo, hermanos? No podríamos hacer algo semejante o algo de esa magnitud, vamos a decirlo así. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque el poder de la oración no reside en la persona que lo está pidiendo. No es porque Elías era un hombre santo, que claro que lo era profeta, pero no quiere decir que porque Elías era profeta o porque Saúl está en la alabanza o porque, no sé, Ana es maestra de niños y ella sí puede orar y se va a detener la lluvia. No quiere decir eso, hermanos. No reside el poder en quien lo pide, sino más bien en Dios, que es a quien nosotros pedimos. Entonces, estos puntos hay que tenerlos en cuenta para poder seguir comprendiendo lo que es el poder de la oración, hermanos. Ahora, la Biblia revela muchos tipos de oración. Esto viene en Primera de Timoteo 2:1 y lo voy a poner aquí en la pantallita, pero si quieren buscarlo en sus Biblias, reitero, pueden hacerlo. Pero ahora sí vamos a entrar en materia, hermanos. Los tipos de oración. Quiero recalcar que en la Biblia hay muchos tipos de oración. De hecho, hay bastantes y yo no voy a hablar de todos, solo voy a hablar de algunos, los que me parecieron más, pues los que me llamaron más la atención. Voy a hablar de los que me llamaron más la atención y quiero compartirlos con ustedes. En Primera de Timoteo 2:1, así como lo vemos aquí en la pantalla, vienen 4 tipos, 4 maneras de orar. Lo voy a leer. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Número 1, está en color amarillo. 2, oraciones. 3, peticiones. Y 4, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Ustedes sabían que no es lo mismo, hermanos, rogativas que oración? ¿Sabían que no es lo mismo peticiones que oraciones? ¿No es lo mismo acciones de gracias que rogativas? Quisiera empezar con esta interrogante, hermanos, porque muchas veces decimos, pues yo creo que es lo mismo, o a lo mejor es casi lo mismo, ¿no? Pero no, hermanos, la Biblia, ¿ustedes creen que lo
le escribieron así nada más porque sí. No, de hecho, cada palabra, cada intención, cada punto, cada tilde de la palabra tiene un significado, hermanos. Y por eso acá se mencionan 4 maneras o 4 tipos de oración: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Vamos a ver qué significa. A estas yo les llamo más maneras de oración. Sí son tipos de oración, pero yo les llamaría más maneras de orar. La primera es la rogativa, como vimos. Y acá les escribí una pequeña definición, espero que la puedan ver en sus pantallas, aunque está un poco pequeña, pero yo se los leo. Dice: rogativa se entiende como una oración pública hecha a Dios para conseguir el remedio de una grave necesidad. Entendamos, hermanos, antes yo estuve investigando y las rogativas antes normalmente se hacían en público, o se hacían, se hablaba fuerte, ¿no? Hacia Dios, hacia el cielo, se rogaba, se suplicaba, tal vez hasta con gritos, con ruegos, con súplicas, ¿no? Pero ahorita vamos a adentrarnos más en cómo es la oración, cómo es la rogativa. La segunda, hermanos, es la oración, que ya hablamos un poquito de ello en la introducción y lo entendemos como acto de hablar con Dios. Es un acto más cotidiano, más constante que hace el cristiano en su vida cotidiana. Y un ejemplo de ello viene en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar, oren sin cesar, es decir, en todo tiempo. Y es lo que el cristiano debe practicar de manera más seguida, ¿no? Diario orar. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día. Entonces la oración es un acto que hacemos de manera constante. La 3, oración de petición. Esto es pedir o solicitar. Se parece a la súplica en el sentido que se pide a Dios que actúe en favor de alguien o algo. Solo que la rogativa difiere un poco de la súplica. Ahorita vamos a ver en qué. Pero la petición se puede entender simplemente como pedir o solicitar. Y la número 4, hermanos, acción de gracias. La oración de acción de gracias, dice aquí, es una acción que tiene como motivo la alabanza y o gratitud, ¿no? Es decir, darle a Dios la alabanza, la gloria y la gratitud. No todo es pedir, hermanos, de Dios a nosotros, que Él nos dé. También nosotros podemos dar a Dios. ¿Y cómo? A través de la oración de acción de gracias. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar en materia y vamos a, vamos a entender un poquito de qué va la oración de rogativa. Antes de que se nos termine el primer bloque del Zoom. La rogativa, hermanos, se puede entender entonces, se puede entender con 2 cualidades o 2 características principales. La primera, cuando uno hace rogativa, está, número 1, dice ahí, en estado de humillación y rendir o dar cualquier cosa. Antes se daban sacrificios a Dios cuando se hacía una rogativa. Cuando se hacía una petición pero suplicante, se hacían sacrificios también, o uno iba y se rasgaba los vestidos, se humillaba uno, rostro al piso. Es una petición, una oración, pero con más fervor, con más intensidad hasta cierto punto, en el sentido de que uno está rogando y solicitando, ¿no? No lo pides como normalmente pide uno las cosas, así de por favor y ya solamente. No, la rogativa es en sentido de humillación, reconociendo siempre a Dios que Él es nuestro pronto auxilio. Y número 2, hermanos, no hay reservas al expresar lo que uno siente, es decir, uno lo dice todo lo que uno siente, todo lo que uno está dentro de ti, uno lo dice cuando está rogándole, haciendo una rogativa a Dios. No te quedas con nada, como normalmente lo haría uno en una oración o en una petición, pero en una rogativa dices tal cual como te sientes. Los ejemplos de rogativa están en 1 Samuel 10:13. Aquí encontramos la petición que hace Ana cuando está pidiendo. Recordemos que Ana es una mujer que
pues era estéril y ella le pide a Dios, creo que ya se está viendo ahí mi pantalla donde está la Biblia. Le voy a dar lectura súper rápido. Dice, haciendo referencia de Ana, ¿no? Ella con amargura, dice en el 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjense bien cómo ella ora a Dios, ¿no? No lo hace de una manera normal, no fue y simplemente le habló a Dios y ya, sino que dice que con amargura de alma, desde el fondo de su alma, ¿no? Oró y hasta lloró abundantemente. El 11 dice aquí, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar a la aflicción de tu sierva, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice el 12, voy a quitar esto. Dice el 12, mientras ella oraba largamente, ahí está otra característica, oraba largamente, una y otra vez, repetidas veces. Su oración era extensa, ¿no? Eso es característica de una rogativa. Ella oraba largamente delante de Jehová. Y Elí, recordemos que Elí era el sumo sacerdote, ¿no? Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Leímos entonces varias cosas muy interesantes sobre cómo esta Ana hacía la rogativa, ¿no? A Dios. No era una simple oración. Dice que ella lloraba amargamente, abundantemente, y desde el alma oraba a Dios, ¿no? Y otra cosa muy importante que hay que recalcar de lo que hizo Ana es que no solamente le dijo, Dios, por favor, dame un hijo, sino que ella hizo un sacrificio porque le dijo, si me das al hijo, a un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, yo te lo voy a dar para que te sirva todos los días de su vida. Entonces no fue solamente no solo fue dame, fue como si tú me das, yo te lo voy a dar, ¿no? Entonces fue equitativo en ese sentido. Ok, entonces continuamos la oración de rogativa, hermanos. Es un tipo de oración, para ser un poquito más concisos, en la cual nosotros vamos a presentarnos de cierta manera ante Dios, no como normalmente lo hacemos, que nada más agarramos y cuando vamos a orar decimos, bueno, voy a orar, Padre, te doy gracias, shalala, ¿no? Sino que en la rogativa vamos a presentarnos, número uno, primero en estado de humillación, es decir, humildes ante Dios, y con la disposición de rendir o dar cualquier cosa, es decir, como un sacrificio, vamos a decirlo así. Y dos, no hay reservas al expresar lo que uno siente. Uno tiene que expresar todo lo que sentimos, lo que sentimos dentro, ¿no? A Dios. Ya dimos el ejemplo de la rogativa de Ana, cuando le pide a Dios un hijo, pero lo hace de una manera especial, ¿no? Porque ella se humilla ante Dios, ella lo pide de manera, desde el alma, de una manera larga. Vamos a otro ejemplo en Lucas 18, del 1 al 8, viene la historia de la viuda y el juez injusto. Seguramente ustedes pensaron en esto cuando estábamos comentando la oración de rogativa. Dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Acá podemos mencionar o resaltar que la viuda venía una y otra vez, es decir, era constante, una súplica constante. Versículo 4, y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿no? A pesar de que el juez era injusto, a pesar de que el juez no le tenía ni temor a Dios ni a los hombres, pero dijo, bueno, ya para que deje de estar molestando, en otras palabras,
voy a atender a esta viuda, ¿no? Así es como lo dijo. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. El 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahí vemos otra característica de la rogativa, ¿no? Que es de día, que es de noche, todo tiempo uno está clamando por esa petición, por esa rogativa. Entonces podría decirse que la rogativa es como una oración alargada, ¿no? Que uno va y está sobre esa petición, sobre ese ruego, para que Dios conteste. Ojo, siempre y cuando sea su voluntad, ¿no? Porque también si nosotros nos empecinamos en pedir quizá algo que no sea dentro de la voluntad de Dios, quizá nunca lo podamos obtener o ver hecho. Pero si estamos ahí constantes y Dios sabe que es una petición noble que viene desde nuestros corazones y que está dentro de su voluntad, claro que sí. Esto es lo que pasaría, lo que dice en el versículo 7. ¿Se tardará en responderles? ¿No? Y el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero nos la devuelve muy, muy bonito. Fíjense cómo dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ahí hay algo muy importante. Que Dios también pide fe en nuestras oraciones, ¿no? Que es lo que yo les decía al principio, no hay que subestimar el poder de la oración, al contrario, tengamos fe en que es un elemento que Dios nos ha dado muy poderoso. Y entonces, ¿hallará fe en la tierra? Está muy bonito esta lectura, hermanos. Y ya por último, de esta parte de la rogativa, todavía no terminamos, hermanos. La rogativa dice en otro ejemplo, y creo que es de mis favoritos, es Mateo 26:39. Si gustan buscarlo o lo proyecto acá, pero habla cuando Jesús ora 3 veces en Getsemaní. Y me atrevo a decir, hermanos, que es, si no la única, es de las pocas ocasiones en las que Jesús pide algo varias veces, ¿no? Si se dan cuenta, reflexionemos un poco esto, hermanos. Si se dan cuenta, en la Biblia Jesús muchas veces oraba y daba gracias y hacía milagros, pero siempre tuvo que orar una sola vez por cada cosa y era hecho, ¿no? Pero en este texto en particular, Mateo 26:39, me sorprendió y me di cuenta que Jesús ahí está haciendo una rogativa. Voy a darle lectura rápidamente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Ojo ahí encontramos una de las características de la rogativa, que es lo que les dije al inicio, presentarse humillados o humillarse delante de Dios. Aquí, por ejemplo, Jesús fue y se postró sobre su rostro, es decir, con el rostro en el piso. Eso es una señal de humillación, de humillarnos ante Dios. Y orando y diciendo, dice el 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y es uno de los versículos más hermosos, hermanos, porque ese versículo nos enseña a nosotros que si Jesús, siendo hijo de Dios, pudo decirle al Padre, pedirle algo y decirle, no se haga conforme yo quiero, sino tu voluntad, entonces cuánto más nosotros debemos de orar de esta manera, siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios antes que lo que nosotros queremos. Y pues para no hacer largo esta lectura, en el 39 hace esa petición. Luego también en el 42 dice, vino otra vez, ¿no? Y los halló durmiendo. Y en el 44 dice, oró por tercera vez. Esto es lo que yo quería que leyéramos, hermanos, que nos diéramos cuenta de esto. Me parece que es la única lectura, me atrevo a decir, y si no es de las pocas,
en las que Jesús hace un ruego, porque lo hace, como dijimos hace rato, de manera extendida. Lo hace 3 veces. Y bueno, ya nosotros conocemos el desenlace de la historia. No se hizo como él estaba pidiendo, más bien se cumplió la voluntad de Dios y eso nos dio el acceso directo para que nosotros podamos orar. Entonces, continuamos, hermanos. Bien, regresando, entonces estamos viendo 4 tipos de oración. La primera, rogativa; la segunda, oración. Esta la vamos a abordar más rápidamente porque ya la tenemos más ubicado. El tipo de oración, que es solamente oración, no es rogativa, dice aquí, número 1, el cristiano debe de siempre buscar la oportunidad para orar. Lo que les decía al principio, orad sin cesar, ¿no? Es algo cotidiano que el cristiano debe hacer, como Daniel, que oraba 3 veces al día. El modelo de la oración lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 13, que es el Padre Nuestro. Ya lo conocemos todos. Ahí Jesús nos da un modelo de cómo debemos orar. Esto quiere decir que podemos, acuérdense, en el Padre Nuestro viene que damos gracias por el pan de cada día, por la provisión, que Dios nos perdone, ¿no? Nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre nuestro que estás en el cielo, ahí está una exaltación, una alabanza a Dios. Le estamos reconociendo que Él está allá arriba y que nosotros nos humillamos. Entonces es una oración muy completa. Entonces, punto número 3, orar por todo, desde la provisión diaria hasta el perdón de pecados. Entonces, esa es la oración, hermanos. Vamos con el tercer tipo, que es la petición. Es también muy importante, hermanos. Acuérdense que los viernes hacemos oración, viernes de peticiones, de oración. Entonces, ¿qué es una petición? Pues bueno, es una solicitud que nosotros le hacemos a Dios, le pedimos algo, ¿no? Pero ¿cómo debemos de pedírselo? Bueno, pues aquí viene, hermanos. Número 1, Dios contesta oraciones de acuerdo a nuestra fe. Ojo, porque la fe es lo que les decía hace rato, la fe juega un papel fundamental para las oraciones. Si no tenemos fe, pues simple y sencillamente no podemos orar, o podríamos orar, pero tal vez nuestra oración quedaría sin efecto. Marcos 11:24, vamos a ver lo que nos dice muy rápidamente. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, una petición, dice acá, crean que lo reciban, que lo van a recibir y les vendrá. Cuando estén orando, tienen que creer. Entonces, este es el primer fundamento, hermanos, de una petición. Primero, tener fe. Si no tenemos fe, desafortunadamente es prácticamente poco probable o nulo que podamos recibirlo. Pero si tenemos esa fe, por eso hay que empezar a pedirle a Dios que trabaje esa fe en nosotros. Tenemos que creer que lo estamos recibiendo y vendrá, ¿no? Esto, pues bueno, está muy claro, pero fíjense bien también lo que dice el 25, cuando estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Uy, es algo fuerte. Si lo leemos al revés, ¿qué dice? Para que nuestro Padre que está en los cielos perdone nuestras ofensas, nosotros tenemos que perdonar si tenemos algo contra nuestro hermano al momento de orar, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, hermanos, tenemos que ejercer también el perdón. Tenemos que ejercer el perdón porque así como Dios nos perdonó a nosotros también tenemos que perdonar a los demás y pedir perdón. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para no pedir perdón? Si Dios que está en los cielos perdona, ¿acaso nos creemos mejores que Dios para no perdonar? Entonces, esto es palabra de Dios, hermanos, y recibámosla y pongámosla por obra. Entonces, aquí vemos 2 cosas muy importantes que debemos de tener al momento de hacer una petición. Tener fe que lo estamos recibiendo y perdonar. Estar a cuentas tanto con Dios como con nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos, al momento de hacer una petición, tenemos que ir conforme a su voluntad. Ya lo leímos hace rato en el ejemplo que nos daba nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ora y dice, no se haga conforme a lo que yo diga, sino conforme a tu voluntad. Pero vamos a leer en 1 de Juan 5, 14, 15, rápidamente.
dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Si lo leemos al revés, hermanos, ¿qué dice? Él nos oye si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ojo ahí, hermanos. Para que Él nos escuche, Él nos oiga, debemos de pedir las cosas conforme a su voluntad. Y dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, quiero que quede muy claro este punto, hermanos. Debemos de buscar hacer la voluntad, pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? Pues leyendo su palabra. En su palabra viene su voluntad. Entonces, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, será hecho. Así de sencillo y así de simple. Continuamos, hermanos. Y me gustaría citar otro texto. Aquí mismo lo puse en las diapositivas. En Primera de Crónicas 4:10 dice, tenemos la oración de Jabez como ejemplo. Jabez, acuérdense, me parece que era un rey. Y él dice, y Jabez invocó al Dios de Israel. Dijo, cómo quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no sufra yo ningún daño. ¿Cuántos quisiéramos contestar esa oración? Pues acá en este versículo dice, y Dios le concedió lo que pidió. Dios le concedió lo que pidió. ¿Por qué Dios le concedió lo que pidió? Pues muy fácil, nos vamos al versículo de 1 de Juan 5:14, porque Jabez pidió conforme a la voluntad de Dios. Si se dan cuenta, él pidió, quiero que me des tu bendición. Primero, pidió a Dios que Dios lo bendijera. No le pidió un coche, no le pidió bueno, en ese entonces eran carretas, ¿no? No le pidió una carreta nueva con nuevos caballos, sino que le pidió primero la bendición de Dios. Le pidió que ensanchara su territorio. Y ojo, muy importante, que tu mano esté conmigo. Cuando nosotros oramos, hacemos este tipo de oraciones y incluimos a Dios en nuestras oraciones y en nuestros planes de vida, en nuestras decisiones, Él va a contestar, ¿no? Porque eso es conforme a la voluntad de Dios. Que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no sufra yo ningún daño. Dios se lo concedió. No pensemos en Dios como un cajero automático o como una máquina de dulces que podemos pedirle y ahí poner un código y ya simple y sencillamente nos va a surtir lo que pidamos. Tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el secreto, hermanos. Y la cuarta tipo de oración es la acción de gracias. Y una de mis favoritas, hermanos, porque también engloba mucho lo que son las alabanzas. Podemos, recordando el ejemplo de Ana que dábamos al inicio, en 1 Samuel 2:1, ahí vemos el resultado, ya que Dios concedió el bebé, que fue Samuel, a Ana, que era estéril, le concedió el hijo, a su hijo. ¿Qué hizo Ana? Pues que se regresa al templo a adorar a Dios y a darle acción de gracias. Ojo ahí, hermanos, muchas veces cuando Dios concede nuestras peticiones, a veces nos olvidamos de dar acciones de gracias a Dios. Muchas veces Dios le pedimos algo y Dios nos lo concede y se nos olvida lo que Dios hizo. A veces nos olvida que Dios nos dio muchas cosas, ¿no? Pero aquí Ana, ella regresó y dio acciones de gracias. Dice 1 Samuel 2:1, en ti, Señor, mi corazón se regocija, en tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. Qué bonitas palabras. De aquí en cuando nosotros le expresamos a Dios esas palabras, ese cántico de alabanza que fluya como olor fragante delante de Él. Muchas veces nos enfocamos nada más en pedir y pedir y pedir, en ruegos, en peticiones de dame, Señor, dame bendición, dame salud, dame propiedades, dame economía.
Y pocas veces nos enfocamos en nosotros dar a Dios. ¿Y cómo le damos a Dios algo? Pues a través de las acciones de gracias, la oración de acción de gracias. Así es como nosotros damos también a Dios. Entonces, aquí vienen algunos puntos. La oración de acción de gracias afirma, número uno, nuestra fe. Cuando nosotros damos, por ejemplo, testimonios en la iglesia, estamos afirmando nuestra fe, estamos afirmando que Dios me contestó mi oración de sanidad. Ahora entonces yo afirmo más mi fe en Dios. Número dos, la oración de gracias hace que con nuestras palabras glorificamos a Dios y la grandeza de sus obras. Recordemos en los Salmos como David decía, grandes son tus obras, Señor, innumerables, no las puedo contar. Número 3, implica dar gracias en todo tiempo. Recordemos que la palabra de Dios dice, dad gracias en todo y por todo. Y a veces decimos, ay, sí, qué bonito texto. Pero a veces nos cuesta trabajo llevarlo a cabo o decirlo, ponerlo en práctica. A veces damos gracias a Dios cuando nos pasan cosas buenas, pero cuando nos pasan cosas malas y que nos enfermamos, ahí sí estamos reclamándole a Dios que por qué me enfermé, o que por qué se enfermó mi familiar, o por qué pasó esto, o por qué pasó cierto accidente, o mil y un cosas. Y la palabra de Dios no nos enseña así, nos enseña todo lo contrario, nos dice, dad gracias en todo. Esto quiere decir en salud, en enfermedad, en aflicción, en pruebas, en tentaciones, en tribulación, pero también en victorias, también en alegría, también en gozo. Dad gracias a Dios en todo. Recordemos que dice la palabra de Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si nos pasa algo malo, digámosle a Dios, gracias Señor, porque me está pasando esto y yo sé que tú tienes un propósito, ¿no? En mi vida. Entonces, aprendamos a verlo de ahora en adelante con esos ojos, hermanos, de gratitud. Punto número 4, da gozo. El hecho de dar acciones de gracias a Dios nos llena de gozo. Cuando nosotros estamos dándole gracias a Dios, hasta nos acordamos de lo bonito que hizo, que hace con nuestras vidas, ¿no? Entonces nos llena de gozo. Y por lo tanto, número 5, fortalece y libra de opresiones emocionales. Cuando nosotros entramos en esta dinámica de ser agradecidos y de dar gracias a Dios, nuestras emociones, nuestras opresiones emocionales, esto quiere decir las depresiones, la tristeza, la angustia, el estrés, la ansiedad, todo eso se va, porque entonces empezamos a entender y a reconocer y a ser agradecidos por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Empezamos a ver las cosas buenas y dejamos a un lado las cosas malas. Y por último, conmueve el corazón de Dios, que es lo más importante y lo más bonito. Cuando nosotros damos acciones de gracias y somos agradecidos, conmovemos el corazón de Dios. Dios nos ve de cómo nosotros estamos ofreciendo sacrificios de alabanza y de acción de gracias. Antes, recordemos que se hacían sacrificios, hermanos, así como puse aquí a una ovejita, un borreguito. Antes era de esa manera, pero ahora Dios lo que quiere es un sacrificio de alabanza de nuestros labios, un cántico, nuestra obediencia. Recordemos que es la mejor forma de sacrificio. Ahí en Samuel dice que Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Bueno, hermanos, aquí ya abarcamos las 4 tipos de oración principales o maneras de oración que al menos a mí me llamaron más la atención, que sacamos del versículo de 1 de Timoteo 2:1, donde dice que hay oraciones derogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, pero de manera muy, muy, muy rápida y general, nada más me gustaría compartirles estas otras tipos de oración, otros tipos de oración que yo encontré, que reitero, son muchos los tipos de oración que vienen en la Biblia, en la palabra. Ojalá pudiéramos estudiarlos todos, pero al menos estos son algunos que llamaron mi atención y que me gustaría compartirles. Rápidamente, hermanos, está la oración de fe. ¿Y cuál es la oración de fe? Bueno, ya la conocemos nosotros, es cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y un tipo de oración de fe viene en Romanos 10, 9 y 10. Aquí viene y se los voy a leer. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es tan importante y hay tanto poder
en la oración, en la boca, en el hablar, en el expresarse, en tener un diálogo con Dios, porque con la boca se confiesa para salvación. Número dos, otro tipo de oración es de oración de acuerdo mutuo. Esto viene en Mateo 18:19 y dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, dos o más, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que hacemos los viernes, por ejemplo. Nos ponemos de acuerdo y entre todos hacemos oraciones de peticiones, de rogativas, ¿no? Ese tipo de oraciones levantamos normalmente en los viernes de oración, nos ponemos de acuerdo. Entonces aquí dice, donde dos o tres o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho. Siempre fundándonos en el versículo donde dice que Dios se haga la voluntad conforme a la voluntad de Dios. Otro tipo de oración rápidamente es la de sanidad. Muchos hemos orado por sanidad, y más en estos tiempos. La oración de sanidad dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Pues, ¿qué creen? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Qué hermoso porque no solamente se enfoca en la sanidad de la persona, sino que se enfoca en lo más importante, que es la salvación, dice ahí. Porque ojo, veamos cómo dice: la oración de fe salvará al enfermo, no dice sanará y ya, sino que dice lo va a salvar. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. De ahora en adelante así hay que orar por los enfermos, para que Dios los salve, más que le dé sanidad, que Dios los salve. ¿Cuántos dicen amén? Entendamos esto, hermanos. Es más importante la salvación, la sanidad espiritual, almática, que la sanidad física. Claro que es importante orar por sanidad y recuperación, pero si Dios tiene un propósito ahí, en esa enfermedad, en medio de esa enfermedad, dejemos que Dios obre a su tiempo y pidamos mejor por la salvación de esa persona y por la salvación de los que están a su alrededor. A veces es difícil de comprender esto que digo, pero así viene en la palabra. Recordemos rápidamente ese versículo ese texto donde había un ciego, ¿no? Que en Israel, que clamaba y decía a Jesús, sáname, sáname. Él le rogaba a Jesús que lo sanara, y una vez que lo sanó, hay una parte donde le preguntan a Jesús sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así, enfermo, o en este caso ciego, ¿no? Y ahí está interesante porque vemos que no necesariamente uno tiene que pecar o cometer pecado para enfermarse. A veces, porque dice ese versículo, dice, no es que haya pecado sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada sobre su vida. Por eso es que él está enfermo, ¿no? Porque ya se sabía que Jesús iba a pasar por ahí, que lo iba a sanar, y que a través de esa sanidad iba a haber mucha bendición, iba a ser un gran testimonio. Entonces, entendamos cómo trabaja muchas veces esto de las enfermedades, ¿no? De la sanidad, sobre todo. A veces es simple y sencillamente porque Dios lo permite, para manifestar su gloria, para manifestar su poder y para bendición de los demás. Esta es la cuarta, oración de intimidad. Esta oración es muy especial, hermanos. Se hace a solas con Dios, cuando estamos cuando está solamente entre tú y Dios. No es como la oración del acuerdo, que es entre muchos hermanos, o la oración de sanidad, que también dice ahí, llama a los ancianos, vamos entre todos a orar por él. No, la oración de intimidad dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cierra la puerta, que nadie más vea. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es una oración muy hermosa porque es un tiempo en el que dedicas a estar a solas con Dios, a sacar todo lo que tú tienes dentro, a expresarle a Él tu gratitud, a hacerle tu ruego, tu petición.
a través de esa oración. Y es una oración muy especial porque uno siente la conexión con Dios, siente la presencia de Dios, y Dios hace grandes cosas en esos momentos, nos habla grandemente. Hay veces que Dios nos habla directamente, sentimos su voluntad, sentimos su propósito en nosotros. Otro tipo de oración número 5 es la oración de intercesión, hermanos. Esta viene en 1 Timoteo 1:2, ya le dimos lectura al principio. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que oremos por los demás, por las autoridades, que oremos por los hombres, dice acá, o sea, por las demás personas, a eso se refiere, esa intercesión, ¿no? Que oremos por nuestras autoridades también. Entonces, a eso se refiere la oración de intercesión y quizá después podamos profundizar. Y por último, hermanos, la oración matutina. No sé cuántos la practican. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo la matutina porque hay que despertarse bien tempranito y a mí me gusta dormir. Pero a Dios, lo importante de la oración matutina es que es un sacrificio al mismo tiempo, un esfuerzo que nosotros hacemos para buscar a Dios de mañana. Y aunque no lo crean, hermanos, muchos siervos de la Biblia encontraron un secreto fundamental en la oración de matutina, de la mañana. Por alguna extraña razón, esa oración es especial para Dios. Por alguna extraña razón, a Dios le agrada que lo busquemos de mañana. Y pongámonos a pensar, ¿por qué a Dios le gusta que lo busquemos tempranito? Pues bueno, porque Dios quiere ser el primero en nuestras vidas, en todos los sentidos. Quiere ser el primer lugar y quiere ser el primero, la primera razón que nosotros pensemos cuando nos levantamos, cuando abrimos nuestros ojos. Buscarlo a Él primeramente en el día. Y cuando nosotros lo hacemos de mañana, Él se agrada. Muchos siervos lo hacían. David escribió innumerables salmos. El Salmo 63 dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, ¿no? David sabía ese secreto y lo hacía. Buscaba a Dios de temprano. ¿Y qué otro ejemplo tenemos? El mejor ejemplo de todos que les puedo dar es el de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús también se levantaba muy de mañana, muy temprano, y se apartaba a lugares, al monte se iba a orar, a tener ese tiempo de intimidad a solas con Dios de mañana. Pero por último dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquí aplica en el sentido de buscarlo temprano y también buscarlo prontamente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estos versículos, hermanos. Ya es todo. Termino con esta frase. Está en letras muy pequeñas, no sé si todos alcancen a leerlo, pero lo leo en voz alta. La oración debe ser sin hipocresía y sin vanas repeticiones, y como Jesús nos enseñó en su palabra. Él dio instrucciones claras y sencillas para desarrollar una oración eficaz. Es comunicarse con Dios de la mejor manera, llevando a la práctica todo lo aprendido. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Espero que podamos llevar en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy y que podamos seguir de bendición. Entonces, me gustaría que todos nos lleváramos esta palabra en nuestros corazones, que pongamos en práctica y que de ahora en adelante entendamos que hay diferentes tipos de oración y que las podemos practicar nosotros. Cuando haya momento de necesidad, podemos poner en práctica la oración de petición, la oración de sanidad, una rogativa a Dios. Cuando tenemos aflicciones en nuestro diario vivir, podamos poner en práctica esos ruegos, esas súplicas, esa oración quizá de intimidad con Dios, en la cual si estamos pasando por una crisis emocional, no sé, ansiedad y demás, o depresión, tengamos ese tiempo con Dios y también le demos gracias a Él en todo. Un ejemplo, hermanos, que yo les comparto con mucho amor es que cuando yo oro, por ejemplo, siempre oro y le pido a Dios, cuando le pido a Dios algo, pido que sea conforme a su voluntad, y primeramente, y dos, doy gracias. Siempre doy gracias a Dios por lo que ya hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer, ¿no?
Entonces, así es como nos enseña la palabra de Dios, que debemos de orar creyendo que ya recibimos eso y al mismo tiempo dando gracias, porque ya por fe ya lo recibimos y lo recibiremos.